Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ahora venimos declarando un espíritu de revelación. Venimos desde ahora atando toda obra contraria a ti, Señor. Todo espíritu que se quiera levantar en contra de tu palabra, lo venimos atando en el nombre de Jesús con la autoridad que me das. Señor, vengo abriendo las mentes, los entendimientos, el corazón, la comprensión, Señor, la inteligencia de cada uno de tus hijos, de tus hijas, para que esta palabra que va a caer, Señor, descienda como agua fresca en una tierra seca, en una tierra fértil, Señor, y que a su tiempo dé fruto. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, ese espíritu de revelación, y que tu palabra venga a equiparnos, venga, Señor, a alimentarnos, venga a fortalecernos, venga a limpiarnos, venga a hacer en nosotros todo aquello que tú has predestinado desde antes de la fundación del mundo. Lo creemos, lo establecemos, Señor, y lo sellamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor bendito, hermano. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Versículo 1. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando lo encuentre, diga amén. No lo encontraron todos a un mismo tiempo. Si lo encontró, diga amén. Aleluya. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban, hermano? Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia, estaban todos unánimes juntos. Ahí miramos, mire para acá, mi amado hermano, vamos a estar viendo algunas citas bíblicas hoy en la mañana. Ahí miramos el nacimiento de la iglesia. En el Antiguo Testamento, cuando Dios habla de Israel, no habla de iglesia, aunque es una figura de la iglesia. Israel es una figura de la iglesia, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento. La Biblia dice que cuando pasaron el Mar Rojo, ahí fueron bautizados en agua. Acuérdese que los egipcios están persiguiendo a Moisés. Moisés va con el pueblo de Dios. De repente se encuentran que está frente al mar. Y Moisés, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Moisés se pone a orar, ¿verdad? Y se hinca y se pone a orar hasta que lo regaña el Señor. Le dice: Moisés, ¿qué haces? Estoy orando. El Señor le dijo: este no es el momento de orar. El Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, alza tu vara. Hay un proceso de la vara que algún día le voy a predicar. Alza tu vara, es lo que tienes que hacer. Hay momentos, mi amado hermano, en los cuales no hay que orar, hay que actuar. Si le viene correteando un perro, ¿qué va a hacer? Se pone a orar: Señor, detenga al perro. ¿Eso va a hacer usted? ¿Qué haría? Arranca a correr, hermano, ¿verdad? Y no se va a poner a orar. Si viene un borracho y le va a dar una bofetada, ¿qué va a hacer? Señor, que no me dé. No, como decía, le dio 4. ¿Qué es lo que va a hacer? Abrir los ojos y detenerle la mano, y le da 3 a usted, porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. No da, eso no lo haga, tenemos que amar. Pero Dios le dijo: no ores, levanta la vara. Lo único que tienes que hacer, Moisés, levantar la vara. Mire que Moisés, la Biblia nos muestra que usó 3 veces la vara en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Cuando se va con Faraón, el Señor no le dijo: levanta la vara. Cuando va con Faraón, ¿verdad? La Biblia le dice: ¿qué tienes en tu mano? Moisés se le olvidaba que tenía una vara. Hay veces Dios pone cosas en nuestras manos y se nos olvida que tenemos algo en las manos para actuar delante de Dios. Amén. Dios le dio 2 buenas manos para trabajar a usted. O sea, no es posible que usted: no tengo que comer, hermano. Pues trabaje. La Biblia dice que el que no trabaje, que no come. Eso dice, ¿va? No me quiero meter en esa cosa. Pero le dice Dios: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, tírala al suelo.
Ahí no le dijo que la levante, ahí le dijo tírala al suelo. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que la tira al suelo, se convierte en una serpiente, ¿verdad? La segunda vez que usa la vara, dice la Biblia que está yendo el pueblo de Israel por el desierto, se empiezan a morir de sed, no tienen agua para tomar, los caballos hasta hablaban de tanta sed que tenían, hermano, hasta los caballos pedían agua. Y viene Moisés y le dice: Señor, no tenemos agua. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, extiéndela y toca la roca. Y la Biblia dice en el libro de los Corintios que la roca que seguía al pueblo de Dios era Cristo. Pero como Moisés estaba bravo, no tocó la roca, le dio un varazo a la roca, y por eso no entró a la tierra prometida, porque Cristo no podía sufrir dos disciplinas, si podemos llamarla así, o dos tratos. Ya iba a recibir un trato de Dios, no podía recibir un trato de Moisés. Pero ahí le dijo, no le dijo tira la vara, ahí le dijo extiende tu vara y toca la piedra. Y extendió su vara. Pero cuando está frente al mar rojo, ¿verdad? Y él está orando, Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Ya no le dijo tírala, ya no le dijo extiéndela, le dijo alza tu vara. Entonces la vara tiene un proceso, primero en el suelo, después extendida y después en lo alto. Ese es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos, mi amado hermano, que cuando el pueblo de Dios pasa en medio del mar, simbólicamente es bautizado en agua. Cuando el pueblo de Dios está en el desierto, y dice la Biblia que en la mañana, en el día se manifestaba la presencia de Dios con una nube, y en la noche se manifestaba la presencia de Dios con una columna de fuego. Ahí es bautizado el pueblo en el Espíritu Santo, en figura, porque la Biblia dice que en el día del Pentecostés, como lenguas de fuego estaban sobre la cabeza de los 120. Entonces, en figura, el pueblo de Dios, el pueblo, ¿verdad?, hebreo, fue bautizado en agua y fue bautizado en Espíritu Santo. Pero aquí el libro del Pentecostés, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos. Ahí es el nacimiento de la iglesia neotestamentaria. Ahí es cuando nace la iglesia. Pero lo importante de esto, mi amado hermano, hoy voy a estar tirando algunas espigas. Es bueno que usted traiga una libreta y una pluma para que vaya anotando, porque hoy voy a tirar unas espigas. La Biblia dice que estaban todos 120. La iglesia nace con 120 personas, pero la Biblia dice que sobre los 120 descendió la unción del Espíritu Santo. Esto nos muestra que el deseo del corazón de Dios es que toda la iglesia sea ungida por el Espíritu Santo. Los 120 que estaban, que era la totalidad de la iglesia, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Ninguno quedó fuera de la unción del Espíritu Santo. Entonces toda iglesia, lo primero que tiene que hacer en el orden de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, es que toda la iglesia sea ungida. Esta iglesia necesita ser ungida totalmente. ¿Para qué quiere la unción, hermano? Para muchas cosas, pero no voy a hablar ahorita de la unción específicamente. El problema es que a través de la historia, algunos hombres han metido otros planes, otras estrategias, otras revelaciones, otras innovaciones dentro de la iglesia, y ahora no se están haciendo las cosas conforme al propósito, al plan, al proyecto de Dios, y Dios ha dejado de traer unción sobre ellos y ha retirado su unción. Hacen muchas cosas en las iglesias. Hay manifestaciones de espíritus, sí los hay, pero ¿de qué espíritus? La pregunta no es si hay espíritus, la pregunta es qué clase de espíritus. Para que la gloria de Dios descienda, para que la nube de Dios descienda, lo primero que tenemos que hacer es hacer las cosas conforme a los planes, al proyecto y a lo que Dios ha decidido para nosotros. ¿Y dónde vemos eso? En la palabra de Dios. La Biblia dice que sale el pueblo de Dios, va por el desierto, y la nube, la gloria, porque cuando hablo de nube hablo de gloria. La nube de Dios no descendía, estaba sobre ellos. ¿Y por qué no descendía? Porque no había donde descendiera. Para que la nube, para que la gloria de Dios descienda, tiene que haber gente preparada espiritualmente para que descienda sobre ellos. ¿Por qué no descendía la nube? Vuelvo a repetir, porque no había donde descendiera. Entonces Dios le dice a Moisés:
Moisés, vas a hacer un tabernáculo, no como tú quieras, no como te imagines, no como se te antoje, no con la revelación que tú tengas, no. Vas a hacer un tabernáculo conforme al diseño que yo te voy a dar. Si le hubiera dicho Dios a Moisés, haz un tabernáculo, ¿cómo piensa usted que lo hubiera hecho Moisés? A su muy particular manera, a su pensamiento, a su forma, a su creencia. Voy a hacer este tabernáculo y le voy a poner cortinas de colores, con puntitos, ¿verdad? Con arcoíris. No. Dios le dijo, vas a hacer un tabernáculo conforme al modelo que yo te voy a dar. Y Dios lo sube 40 días y 40 noches al monte Sinaí para que Dios le traiga la revelación, el entendimiento, el conocimiento de cómo Moisés iba a hacer el tabernáculo. Y le dijo, le vas a poner un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y vas a poner en el lugar atrio un lavacro de bronce, vas a poner, ¿verdad?, el altar del sacrificio. En el lugar santo vas a poner una mesa con 6 panes de un lado, 6 panes del otro lado. Y en el lugar santísimo vas a poner el arca del pacto. Escuchen. Solamente cuando Moisés obedeció a la orden de Dios, solamente cuando Moisés siguió las instrucciones de Dios, haciendo el tabernáculo conforme al modelo del cielo, es cuando la Shekinah de Dios, cuando la gloria de Dios, cuando la nube de Dios bajó y se manifestó en el lugar santísimo. Y dicen los teólogos, los rabinos, que en el lugar santísimo solamente entraban los sumos sacerdotes una vez al año, amarrados con una soga en la cintura, ¿verdad?, vestidos de una forma preciosa. Por eso me cae mal cuando veo unos altares, algunos pelados y peludos. Ay, no importa cómo nos vistamos. ¿Qué le pensaría usted que yo venga a predicar en Bermuda? Hace calor, estamos en un ambiente tropical. Puedo venir en Bermuda, en tenis y en camiseta que diga Pinturas Comex o Superior, la rubia de categoría. ¿Qué haría usted, hermano? No hay que menospreciar el altar. O alguien me dijo, pastor, el hábito no hace al monje. Sí, pero lo distingue. Y los sumos sacerdotes no subían a ministrar como unos pelados y peludos. Dios le dijo, para que tú subas, tienes que hacerte una vestidura preciosa. Te vas a hacer una falda, te vas a poner un pectoral, te vas a poner hombreras con 12 piedras aquí y 6 piedras acá, 6 piedras acá. Te vas a poner una mitra, te vas a poner aquí una lámina de oro que diga Kodash el Adonai, santidad a Jehová. Hermano, eran unas vestiduras preciosas. Y el sumo sacerdote se tenía que bañar 7 veces en el día. Y estar con una soga amarrada a la cintura, porque si entraba inmundo, Dios lo mataba allá adentro. Sí. Y en su falda tenía grabado una campanita y una granada. Una campanita y una granada. Toda la falda estaba llena de campanitas y granadas, que significan desde el Antiguo Testamento, desde hace 6,000 años, Dios estaba mostrando su voluntad, ¿verdad?, en que las campanitas son figura de los dones del Espíritu Santo. Porque los dones son, dígame 2. Los dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, profecía, sanidades, milagros. Entonces los dones se escuchan. Esas son las campanitas. Ahora sí, dígame 3 frutos: amor, gozo, paz, paciencia. Eso no lo escucha, pero lo disfruta. Hermano, cuando usted está enamorado, dígame si no lo disfruta. ¿Sí o no? Daniel, tú estás enamorado. Que el hermano Daniel ya se va a casar, ya piensa que ojalá llegue el domingo y se case, ¿verdad? Pero Daniel está enamorado. ¿Sí o no? ¿Disfrutas ese amor? ¿Cómo no? Estar junto a la amada y lo disfruta. Digo, ¿qué sabor tienes? De fresa, a granada, a aranda, no sé qué, pero está sabroso.
Sí, el amor, el gozo. Cuando usted tiene gozo, lo disfruta. ¿O no? Hermano, si a la hora de la alabanza yo me gozo con la hermana que está aquí, pero debería avergonzar a algunos jóvenes que nada más están paradotes ahí. Entonces los dones se oyen, pero los frutos se disfrutan. Por eso había grabado una granada. Desde el Antiguo Testamento Dios está mostrando los dones y los frutos. Y ese sumo sacerdote se amarraba una soga, abría la cortina porque adentro estaba la Shekinah, la gloria de Dios manifestada. Y dicen los rabinos que era como una luz azul que se movía por todos lados, y esa era la manifestación de la gloria de Dios. Pero ¿cuándo bajó la gloria de Dios? Cuando se hicieron las cosas como Dios hizo. Hoy vemos iglesias grandes en tamaño, grandes en número, pero pequeñitas espiritualmente, donde se pueden manifestar muchos espíritus, pero ¿será el Espíritu de Dios que se manifiesta ahí? Bueno, tenemos que irnos a los parámetros de la Biblia y mirar lo que la Biblia dice. Y si la Biblia, si esa iglesia nos muestra que está en el marco, dentro de la palabra de Dios, gloria a Dios. Y si no está dentro del marco de la palabra de Dios, porque hoy es muy fácil hacer, permítame esta expresión muy folclórica, hoy es muy fácil hacer caballadas y decir es la voluntad de Dios. Y lo voy a decir libremente, pero yo no tengo ningún problema en decir esto. Ayer yo puse en el Face, así como hay personas que de todo le echan la culpa al diablo. Llega el esposo, se te quemó la comida, el diablo. Óyeme, no es posible, mira, ¿qué hiciste? El diablo. Se te quemó la sopa, el diablo. Hermano, si le están tirando al diablo, y no digo que sea bueno que el Señor lo reprenda, pero hay gente que de todo le echa la culpa al diablo. Te fuiste al bando y te chumaste, es que el diablo me llevó. Ay, por favor. Entonces, así como muchos le echan de todo la culpa al diablo, hay quienes se van a meter a lugares donde no deben y dicen, es que Cristo lo quería, es que era la voluntad de Dios. Y no voy a decir que es Alex Campos, ¿va? Pero que se fue al Vaticano. Y todavía escribe una carta, y si Jesús viviera, lo hubiera hecho. Yo digo que sí. Pero si hubiera ido, hermano, ¿qué hacía el Señor Jesús cuando llegaba a un lugar? Confrontaba a los fariseos, confrontaba a los pecadores, confrontaba a los idólatras. Decía, generación de víboras, sepulcros blanqueados. El Señor Jesús era cardíaco. Cuando llega a casa de Zaqueo, ¿qué le dice? Hoy ha llegado la bendición a este lugar. Entonces le está diciendo, tú no eras salvo. Hasta que yo llegué, entró la salvación a tu hogar. Ahora, yo le iba a poner en el Face y no lo puse, pero se lo comparto a usted. Si este muchacho fue al Vaticano y le dio el mensaje y confrontó a los que estaban ahí y se convirtió el Papa, algún cardenal, algún sacerdote, alguna religiosa, gloria a Dios. Si no, nada más fue un show más. Pero es que es la voluntad de Dios, hermano. Ayer me hubiera ido al bando y decir, pues fue la voluntad de Dios. Dios me llevó para que yo sea luz. Como dijo un hermano, ¿verdad? Cucaya a lo mejor. ¿Qué hubieran visto en el bando al pastor José Luis? Usted lo hubiera visto en la tele, ¿verdad? El pastor fue, sí, para que yo sea luz. No, luz o a darle gusto a la pupila. Sí, ni cuando éramos uno. Entonces, la gloria de Dios desciende. La Shekinah de Dios descendió al tabernáculo de Moisés. Cuando la Biblia dice que cuando Moisés vio el tabernáculo, descendió la gloria de Dios. Salomón hace un templo precioso. Usted puede leer la dedicación que le hace Salomón al templo, dos páginas completas. Señor, cuando alguno estuviera triste, alguno estuviera cargado, alguno tuviera pecado, Señor, y viniera aquí a tu templo, tú le oirás, tú abrirás tus ojos y lo verás. Hasta que Salomón dedicó el templo, la gloria de Dios descendió en el templo. Denle un aplauso al Señor porque lo veo muy serio.
Entonces la gloria de Dios desciende, mi amado hermano, cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué se necesita para que la gloria de Dios descienda? Se necesita que haya personas en las cuales pueda descender la gloria de Dios, pero se necesita sobre todo que lo que se hace en ese lugar, lo que se planifica en ese lugar, lo que se está llevando a cabo en ese lugar, esté dentro de la voluntad eterna de Dios. Escuche, la voluntad de Dios no ha cambiado. Desde que vino Cristo, si hablamos de la iglesia neotestamentaria, desde que vino Cristo hasta hoy, la voluntad, el propósito, el deseo del corazón de Dios no ha cambiado. Los hombres son los que están cambiando a su muy particular forma de pensar el pensamiento de Dios. Esto lo hago porque viene de Dios. Esto lo hago porque lo sentí de Dios. Hermano, no se trata de sentir. ¿Dónde dice la Biblia que debemos sentir? No se trata de sentir, se trata de obedecer. Hermano, ¿por qué no alabas? Porque no lo siento. ¿Dónde dice la Biblia que debes sentir alabar a Dios? Hermano, ¿por qué no adoras? Porque no lo siento de Dios. Así dice la Biblia. Salmo 150, alabad a Dios en su santuario si lo sientes. Así dice. ¿Cómo dice? Alaba a Dios en su santuario, punto, obedece. ¿Está molesto, pastor? No, estoy contento. Hoy estoy feliz, hermano. Hoy estoy plenamente feliz. No sé usted, no sé tú, pero yo estoy contento. ¿Usted está contento? Dígaselo a su cara porque no parece. Mire el que está junto a usted, mire la cara en el buen sentido de la palabra. Mire la cara que tiene. Si no lo mira que se sonríe, píquele en la costilla. Ríete. Porque muchos se estaban carcajeando ayer. Oye, que el taxista que me traía me dice, usted no se imagina la cantidad de accidentes que hubo ayer. Cuando me traía, cerraron la línea un rato porque allá de Vaqueiro un taxista tuvo un accidente, le pegaron. Cerraron la línea, todas las unidades a tal lugar porque golpearon a un compañero, en la madrugada a otro. Y ayer otro taxista le pegaron y lo fueron a perseguir, lo agarraron por Samulá, ¿verdad? Pero ayer todo el mundo está, día de la hipocresía. Dígame si no es cierto. Día del amor y la amistad. Y ayer todo el mundo se abrazó. Todos aquellos que toda la vida se han odiado, ayer nada más se abrazaron, se regalaron un chocolate, se dieron un beso y hoy siguen odiando. Lo que dijo el hermano Raúl, no sé quién lo dijo, es cierto. El día del amor para nosotros, ¿cuándo es? Todos los días. Y el día de la amistad, todos los días. Por eso la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Para usted venir a la iglesia debe ser algo delicioso. ¿Qué le gusta comer a usted, hermano? Que diga, me encanta. ¿Alguna fruta, algún dulce? ¿Qué le gusta? A ver, hermana Melba, ¿qué te gusta con que tú digas, con esto me matan? No te matan, ¿no? Un Ferrero Rocher. Ah, hermano. Se mete usted un Ferrero Rocher en la boca, hermano. Aunque le salgan granos en la cara. Se lo paladea, lo disfruta. Pues la Biblia dice, mirad cuán bueno, y no solamente bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. O sea, no, tengo que ir a la iglesia domingo. Si no voy al pastor al rato seguro, porque es fastidioso el pastor. Fastidioso, al rato agarra el teléfono. ¿Qué pasó, hijito? ¿Cómo estás? ¿Por qué no viniste, hijito?
Entonces, como el Señor me cae mal, pero no se lo puedo decir, es medio fastidioso, pues voy a la iglesia. No te cuenta eso, hermano. Si tú no paladeas, si tú no disfrutas, si para ti no es un deleite estar con tu hermano, estás perdiendo el tiempo y te estás amargando. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, cuando estás junto, cuando estás en armonía, cuando asistes a la iglesia, el segundo punto dice, es ahí donde Jehová envía ¿qué? ¿Has leído ese salmo? No. Ahí envía ¿qué? Bendición. O sea que cuando vienes a la iglesia, lo disfrutas, estás con tus hermanos, lo paladeas, recibes bendición, y no solamente bendición, sino vida eterna. Dale un aplauso a Dios bendito, hermano. Usted debe ser un deleite. Fuerte, fuerte el aplauso. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. No nos estamos vando nosotros, mi amado hermano. Algunos que ayer estaban contentos, seguramente ahorita están vomitando. Sí, porque esa cruda, hermano, esa cruda parece cocida. Sí, siente uno que el diablo le está llevando el alma. Algunos estarán ahorita con los ojos rojos brotados, el estómago doliéndole, sacándola hasta el pedazo de hígado. Y su esposa, si no le gustó lo que hizo, léelo, vuélvelo a hacer. Agarrado así de un tronco de la pared, ya no lo vuelvo a hacer. Hasta el próximo sábado. Yo, gracias a Dios, yo pasé por eso hace más de 33 años, yo sé lo que le digo. Entonces, mi amado hermano, mire, acompáñeme a otra cita bíblica que está en Segunda de Crónicas, capítulo 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5. Versículo 11. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, versículo 11. ¿Ya lo encontró? Dice así la palabra de Dios. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutum, juntamente, ¿con quién? Con sus hijos. O sea que estos tres varones tuvieron 24 hijos en total. Algún día le voy a predicar de eso. Juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, cantaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y con instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Primer libro de Crónicas, no lo busque, capítulo 16, versículo 47, dice que alababan con la música de Dios. Mire para acá. Imagínese el templo, este templo. Imagínese que en ese lado 120 tocando trompetas. Si el hermano Alberto con una hace en el buen sentido de la palabra, un ruido,
que hermano que se escucha hasta siglo XXI. Pues la hermana Cani no ha dicho cuando no ha venido cómo se ven los ensayos hasta ahí. Con una trompeta, imagine 120 trompetas. Imagínense. Y dice la Biblia que tenían salterios y tenían arpas. Alguien que nos visita dice: ¿y por qué estos locos pegan de gritos? Porque la Biblia dice que alzaban la voz y estaban en un espíritu. Porque dice la Biblia: y cuando todos unánimes con sus hijos, acostúmbrese que su hijo esté junto a usted alabando a Dios. Que no escuché bien. Con sus hijos y sus hermanos, y cuando alzaban la voz diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, entonces la casa se llenaba de una nube y no podían los sacerdotes ministrar, porque la gloria de Dios había llenado el templo. Escuche. Antes de ministrar, ordenaron a los sacerdotes. Le dijeron: tú vas a ministrar, tú eres el 1, tú eres el 2, tú eres el 3, tú eres el 4. Así ordenaron a todos los sacerdotes. Escuche. Cuando la gloria de Dios descendió, lo humano se perdió. Todo el orden humano que había sido puesto, se perdió, y los sacerdotes perdieron sus turnos. Quiere decir que cuando la gloria de Dios desciende, todo lo que es humano se va y queda solamente lo divino. Escuche esto. Los sacerdotes que estaban en el templo, cuando no había descendido la nube, se veía todo el templo, se veía toda la construcción. Y los sacerdotes que admiraban el templo. Los sacerdotes estaban ahí y estaban viendo el templo. Ya tenemos esto, ya tenemos candiles, ya tenemos aire acondicionado, ya tenemos butacas acoginadas. Estaban mirando el templo. Cuando la gloria de Dios descendió, no se veía nada. Entonces hay personas y hay iglesias donde la gente solamente está mirando el templo porque no hay nube, no hay gloria. No sé si lo entendió. Qué bonito está esto, y qué bonitas las cortinas, y qué bonitas las luces, y qué bonito el clima, y qué bonita la alfombra, porque no hay nube. Pero cuando la gloria de Dios desciende, lo último que va a ver la gente es el templo. Va a ver la gloria de Dios. Con eso quisieron apantallar al Señor Jesús. Señor, mira el templo de Herodes, mira qué bonito está el templo de Salomón, mira sus cortinas, mira su construcción, mira el mármol, mira las escaleras, mira los leones, mira esto. ¿Usted cree que el Señor Jesús se asustó de ver el templo? ¿Usted cree que el Señor Jesús dijo: qué bonito está el templo? Ni caso les hizo. Este templo, en 3 días lo derribo y en 3 días lo levanto. No le asusta con el templo, hermano. Si el templo más hermoso está en el cielo. Entonces, cuando la gente está mirando solamente el templo, es porque no hay nube, no hay gloria, no hay presencia, no desciende la Shekinah de Dios. ¿De qué sirve este templo si no hay gloria? ¿De qué sirve que usted venga si no hay gloria? Porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. No sé cuántos lo crean. Pero escuche, podemos ser templo sin espíritu. Podemos ser templo sin gloria. Podemos ser templo sin nube. Sí. Y cuando las cosas no se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando no hay un orden de acuerdo a la palabra de Dios, cuando decimos: hermanos, vamos a dejar la Biblia porque es pura religiosidad. Ahora yo tengo esta revelación.
Ahora vamos a caminar sobre la revelación del pastor José Luis Díaz y vamos a hacer a un lado la palabra de Dios. Le estoy exponiendo a usted y a mí a que nos vayamos al infierno. Se acabó la profecía. Ahora va a ser consulta profética. Estoy fuera del orden de Dios. Hermanos, ahora vamos a hacer esto. Voy a orar por sanidad. Tráigame el hermano Gaspar. Y viene el hermano Gaspar. Señor, en el nombre de Jesús, sánalo. Y levántenlo, hermano Aarón, hermano Jorge, levanta hermano Gaspar. Y otra vez. Y levante. Quiero hacer una pregunta. ¿Eso está en la Biblia? ¿Sí o no? Hermano, por el amor de Dios, no se necesita ser un teólogo para darse cuenta de los espíritus que están operando en muchos lugares. Hay gente que yo no entiendo, o es gente que no lee la Biblia, o es gente que no tiene, está fascinada. Hay espíritus de fascinación que hay en iglesias. Si yo llego a una iglesia y yo veo que lo que están haciendo ahí no está en la Biblia, no me quedo. Y lo botan, y lo levantan, y lo botan, y lo levantan. ¿Alguien tendrá algún versículo donde diga que el Señor Jesús hacía eso? ¿Qué le dijo el leproso? Sana, lepra otra vez sobre él. Sana, lepra otra vez sobre él. Mano, el leproso iba a pegar un balazo. Si le cae, se la quitan, le cae, se la quitan, le cae. O sea, ¿para qué? Entonces vuelvo a repetir, cuando las cosas no se hacen de acuerdo al orden, a la planeación, a lo que Dios ha dispuesto, se van a meter espíritus, sí, pero no es el Espíritu Santo. Puede estar espíritu de exhibicionismo, puede estar espíritu de avaricia, puede estar espíritu de lascivia, puede estar espíritu de confusión. Porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 5 y 6, por ahí debe estar. Dice: si tú quitares al Señor de en medio, se estoy parafraseando, Él va a quitar tu candelero. Entonces hay iglesias que han hecho a un lado el Señor y han establecido su propia teología, su propia doctrina, haciendo a un lado el Señor. Entonces el Señor lo que hace, Apocalipsis 2:5, yo tengo contra ti estas cosas, dice el Señor, recuerda de dónde has caído. Entonces cuando uno, escuche, porque esto está tremendo, cuando en una iglesia hacen a un lado al Señor, ese ministro está caído. Y un ministro que cae, iglesia que cae. Y Dios le dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Si no te arrepientes, yo vendré y quitaré tu candelero en medio de ti. ¿Para qué sirve un candelero, hermano? Para alumbrar. Una iglesia sin candelero está sin luz. Una iglesia sin candelero está sin luz, está sin visión, camina a oscuras, porque hay luz negra. Hay un salmo precioso que dice: de ti emana la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. Quiere decir que hay luz que no es luz blanca, es luz negra. Sí. Pastor, ¿cómo saber que estamos dentro de la voluntad de Dios? Vámonos a la palabra. Si en la iglesia universal, si la iglesia cristiana hoy fuera como los de la iglesia de Berea, muchos no estuvieran metidos en esos lugares. Porque la Biblia dice que los de la iglesia de Berea, cuando algún apóstol le compartía la palabra, apenas llegaban a su casa, se iban a los escritos a ver si lo que le compartían o lo que le habían enseñado estaba dentro de los parámetros bíblicos. La iglesia hoy ha caído en un conformismo y se comen todo lo que le dan porque son flojos para estudiar. Además de eso,
hay un problema que la iglesia tiene. Escuche, se viene la revelación. Le voy a decir un principio que Dios estableció y que está vigente para hoy y que las iglesias no hacen, en la mayoría. Un principio, hay una introducción de un mensaje que estoy sacando, ¿verdad? Que se llama la guerra tecno-espiritual. Una guerra espiritual diabólica tecnológica. Tengo alguna idea de lo que es eso. Pero tenemos una situación de una contienda, de un pleito preexistencial. Desde la eternidad empezó ese pleito, hoy sigue ese pleito y seguirá ese pleito hasta que Cristo venga. Y me estoy refiriendo a la liberación de demonios. Marcos capítulo 16, versículo 16, dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sabe cuál es el problema de la Iglesia Universal hoy? ¿Sabe cuál es uno de los problemas de la Iglesia Universal del creyente? Que él está siguiendo a las señales. ¿Dónde hay señales? Aquí corro. Y el Señor Jesús dijo en uno de los evangelios: si se os dice que el Cristo está en el desierto, no corráis. Si se os dice que el Cristo está en los aposentos, no creáis. Claro, que ahí estaba hablando proféticamente de dos mega religiones. Estaba hablando proféticamente de la religión musulmana. Usted sabe que los musulmanes son millones y millones de personas, pero esa religión nació en el desierto, nació en Medio Oriente. Por eso él dijo: si se os dice que el Cristo está en el desierto, no corráis, no con la iglesia musulmana. Si se os dice que el Cristo está en los aposentos, porque el Señor Jesús sabía que se iba a levantar otra mega iglesia, que es la iglesia católica. Y en los aposentos, ¿quién está? Está el Papa. Si se os dice que el Cristo está en los aposentos, no corráis. O sea, no es la iglesia musulmana, no es la religión católica. Pero eso no exentó ni exenta al pueblo de Dios, que hoy está buscando las señales. Aquí son las señales, aquí corro. No, aquí hay otras señales, aquí corro. No, aquí hay otras señales. Porque el Señor Jesús dijo: si se os dice que el Cristo, y el Cristo quiere decir ungido. Si se os dice que el ungido está aquí, no corras. No, el ungido está ahí. El ungido está en Miami, corro a Miami. No, está en Guatemala, corro a Guatemala. No, hermano, no es así. El ungido está aquí. El Cristo está aquí. Sí. Entonces el problema de la Iglesia Universal, el problema hoy del creyente, es que está siguiendo las señales. ¿Dónde están las señales? Aquí hay señales, aquí hay señales. ¿Sabe? Le voy a decir eso, y con respaldo bíblico. Los que buscan señales tienen un espíritu que se llama el espíritu de Herodes. Porque la Biblia dice en los evangelios que cuando el Señor Jesús lo llevan ante Herodes, se le acercó a Herodes y le dijo: yo conozco de tu fama que tú haces milagros. Hazme un milagro para que yo crea en ti. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús? Nada. Ni siquiera le contestó. No hizo nada, lo tiró a loco. ¿Ves? Pero hay gente que anda buscando, siguiendo las señales. Y la Biblia dice, Marcos capítulo 16: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? ¿Usted cree? Las señales le tienen que seguir a usted y no usted a las señales. Dale un aplauso al Señor. Fuerte. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces las señales le tienen que seguir a usted, no usted a las señales. Salmo 23, no lo busque. El bien y la misericordia me seguirán hoy. Así dice. Mañana. ¿Cómo dice? Todos los días de mi vida. ¿Por qué usted come?
porque usted está sano, porque tiene trabajo, porque viste bien. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia le siguen a usted todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Usted va caminando y el bien y la misericordia, el aplauso, lo van siguiendo, lo van siguiendo, lo van siguiendo. Donde vaya, ahí está detrás de usted el bien y la misericordia. Pero la Biblia dice, y estas señales seguirán. No dice, y ustedes tienen que seguir las señales. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y eso hoy la Iglesia Universal no lo está haciendo. Están metidos en otros rollos. Pero ese es un principio que Dios estableció, la liberación de demonios de las personas que están ahí, de algunas. Y Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Porque la primera liberación que vemos de demonios fue celeste, no fue terrenal. La primera liberación de demonios la hizo el Padre. Cuando Satanás, Luzbel, el que se convierte en Satanás, ¿verdad? Satanás se rebela en contra de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo echa fuera del cielo, lo saca del cielo. Fue la primera liberación. La primera vez que echaron a Satanás fue en el cielo. Y esa voluntad de Dios y ese pensamiento de Dios, Dios lo trasladó de la tierra, del cielo a la tierra. Muy bien, yo eché de mi reino a Satanás. Ahora Satanás tiene que ser echado fuera del reino establecido en la tierra, que es la iglesia. En mi nombre echarán fuera demonios. Y esa es una de las muchas cosas que la Iglesia Universal no está haciendo hoy. Está haciendo muchas cosas, mi amado hermano, pero realmente lo que es la voluntad de Dios no la está haciendo, y por eso no hay una manifestación de la nube de la gloria de Dios en medio de esas congregaciones. Amén. Sí, mi amado hermano. ¿Por qué hay tanto show en algunas iglesias? Porque no hay nube. Eso es muy importante. No hay nube. ¿Qué hubiera sido el tabernáculo de Moisés sin gloria? ¿Qué hubiera sido el templo de Salomón sin gloria, sin presencia? Nada. Por eso Josué, cuando Dios lo llama en el Antiguo Testamento y le dice Josué, o Moisés, no recuerdo muy bien, le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Qué haría usted, hermano, que Dios no esté con usted? Mire las cosas tremendas que Dios hace. El Padre nos busca, porque la Biblia dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. El Hijo nos buscó, porque la Biblia dice, fue hallado de los que no me buscaban. El Espíritu Santo nos busca para llevarnos a toda verdad, para guiarnos a toda verdad. Y después que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos buscan, entonces nos dice a nosotros, ahora te toca buscar a ti. Porque la Biblia dice, busca primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te van a ser añadidas. ¿Qué cosas? Cuando la Biblia dice todo, ¿qué es? Todo, la totalidad. Busca primero. No es que busques primero un trabajo, no es que busques primero tu salud, no es que busques primero otras cosas. Dios, ¿por qué muchos fallan? ¿Por qué muchos pasan necesidades? ¿Por qué muchos pasan problemas de tipo espiritual, económico, familiar? ¿Por qué pasan esos problemas? Porque no hay un orden en su vida, no están siguiendo el ordenamiento que Dios dejó, que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Señor, no tengo hijos, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer, hermano? Busca primeramente el reino. Señor, no tengo dinero, ¿qué tienes que hacer? Buscar a quien asaltar.
hermano. Lo primero que tenemos que hacer es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando hacemos eso, sobrenaturalmente, porque Dios así trabaja, sobrenaturalmente todas las cosas nos son añadidas. Yo sé que si dijera, hermano, ¿quién puede dar testimonio de eso que dice la palabra? Yo sé que van a haber varios hermanos que sí, pastor, yo busqué primero el reino de Dios y su justicia y todo lo tengo ahora, gracias a Dios. Amén. Voy a terminar con esta pregunta, con dos preguntas. ¿Por qué el Espíritu Santo, día de Pentecostés? Una pregunta, ¿dónde descendió el Espíritu Santo? ¿Dónde estaban orando, hermanos? La pregunta más fácil, ¿dónde estaban orando? ¿No saben? En su casa estaban orando, en la plaza estaban orando, en el parque, ¿dónde estaban orando? ¿Ah? Dice la Biblia que estaban en el aposento. Lea su Biblia, deja un poco el Face y lea más la Biblia. Sí. Dice la Biblia que estaban en el aposento alto. 120 personas orando. Mi pregunta es, ¿por qué no estaban orando en el templo? El aposento estaba pequeño, estaban todos amontonados, sudando, incómodos. ¿Por qué no estaban en el templo? El templo más cómodo, había más sillas, más bancas, más espacio, más ventilación. ¿Por qué no estaban orando en el templo? ¿Por qué el Espíritu Santo no descendió con ellos en el templo? ¿Por qué en el aposento? ¿Sé por qué? Porque el templo no estaba bien. Entonces, cuando los templos, las iglesias no están bien, no desciende la gloria de Dios. Lo voy a volver a repetir. Cuando las congregaciones no están en el orden de Dios, no desciende la unción del Espíritu Santo. Pastor, yo veo que brincan, pastor, yo veo que hablan en lenguas, pastor, yo veo que oran, muchas cosas. Acuérdese lo que dijo el Señor Jesús. En aquel día me van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hablamos lenguas. Señor, en tu nombre hicimos milagros. El Señor Jesús no le va a contestar nada. Ustedes leen en la Biblia que el Señor Jesús no le rebate nada. Solamente le dice, háganse a un lado. Hacedores de maldad, no los conozco. Pastor, que en esa iglesia hacen milagros, sí. Pastor, en esa iglesia echan fuera demonios. Y ahí el pastor dice, ¡fuera! Se va el demonio. Pone la mano sobre un cojo y brinca. Sí. ¿Y está en el orden bíblico? ¿Están haciendo lo que dice la palabra de Dios? ¿Están en el plan de Dios? Gloria a Dios. Ahora, ¿están haciendo otras cosas que no son de Dios? ¿Están haciendo otras prácticas, otras doctrinas, otras enseñanzas que no son de Dios? No hay que irnos con la finta de que, porque allá hace unos 5 o 6 años atrás, aquí en Bellavista había una monja. No sé cuándo escucharon hablar de esa monja. Filas y filas y filas de gente, pero una multitud de gente, porque ella oraba y sanaban. ¿Pero en nombre de quién? Usted va a los templos espiritistas, está lleno de gente, polvorín, una mariquita, y están llenos los templos espiritistas porque sanan. Sí sanan. Yo cuando no era cristiano, ahí operaron a mi mamá de la matriz, se le iban a quitar, le iban a hacer una histerectomía. Y mi bisabuela, que nos indujo al espiritismo, ¿verdad?, llevó a mi madre ahí, fuimos ahí al templo de Mariquita, ¿verdad?, y pasa con una medium, ¿verdad? Y la medium, ¿qué tiene la hermana? Pues me pasa esto y esto, ya bueno, va a poner el viernes la hermana 3 tulipanes rojos,
un vaso de agua y 3 veladoras. Y a las 12 de la noche vamos a pasar a operar a la hermana y no se levante una semana la hermana y la vamos a operar. El viernes en la noche, hermano, pusimos los 3 tulipanes, el vaso de agua y las 3 veladoras. Esperó mi madre una semana acostada y a la semana, a los 15 días fue al ISSSTE, le hicieron una placa, estaba completamente sana. Y yo vi como a un primo, ese primo, hermano, que lo quemaron, ¿verdad? O sea, literalmente lo quemaron, le tiraron gasolina y le prendieron fuego, lo mataron, joven. Pero él, cuando era un muchacho, ¿verdad?, se le tronó el dedo gordo del pie derecho. Y cada vez que tropezaba, ¿con qué dedo piensa que tropezaba? Con él. Pero es una cosa tremenda. Venía con él, tropezaba el pie. Bueno, lo llevamos cargado en el carro de mi tío al templo espiritista. Y cuando pasa con la medium, ¿verdad?, y las cosas satánicas que hace, ¿verdad?, le estuvo soplando el dedo y no sé qué tantas cosas le hicieron. Cuando salió mi primo de ahí corriendo, nos fuimos a un circo que había. Satanás tiene poder, que el Señor lo reprenda. Mucho menos que el de Dios, pero tiene poder. Entonces no hay que dejarnos llevar por lo que vemos, sino por la Escritura. Porque hay quienes hacen milagros, sí. Entonces, cuando un templo no está en el orden de Dios, no desciende el Espíritu Santo ahí. Por eso el Espíritu Santo, el libro de los Hechos, usted lo puede leer, estaban unánimes juntos en el aposento alto y el Espíritu Santo no descendió sobre el templo, sino descendió en el aposento. Otra pregunta y con esta termino. ¿Por qué el Señor Jesucristo 30 años no hizo nada? Y cuando me refiero a no hacer nada, no es que estaba de ocioso, ¿verdad? Pero ¿por qué en 3 años y medio hizo todo lo que tenía que hacer? ¿Por qué no empezó a hacerlo cuando tenía 10, 12 años, 15 años, 20 años? ¿Por qué lo hizo todo en 3 años y medio? Como que se le amontonó todo. ¿Por qué? ¿Y por qué en 30 años no hizo nada? Y esa es la pregunta de algunos carnales pecadores. Se fue al Tíbet a estudiar meditación trascendental. Se fue al Tíbet a estudiar. Locos, hermano. La Biblia se contesta a sí misma. La Biblia dice en los evangelios que el Señor Jesucristo llegaba a la sinagoga a leer el libro del profeta Isaías como acostumbraba a hacerlo. Quiere decir que 30 años estuvo preparando en su mentalidad, en su conocimiento, 30 años. Pero en 3 años y medio hizo todo. ¿Por qué? Porque en 30 años no hizo nada. No hizo ni un milagro, no sanó ni un cojo, paralítico, muerto, leproso. ¿Por qué en 3 años y medio? Escuche, 30 años el Señor Jesús no tuvo nube, no tuvo gloria sobre él. Pero la Biblia dice que cuando el Señor Jesús va al Jordán, y Jordán significa lugar abajo, cuando él descendió, entonces la Biblia dice que Juan lo bautiza y se abren los cielos y el Espíritu Santo, la nube, la gloria, desciende en forma de paloma. Ahí recibió nube, recibió equipamiento e inmediatamente empezó a hacer su obra en 3 años y medio. Pero 30 años no tuvo nube. ¿Por qué muchos no reciben el bautismo en el Espíritu Santo? Porque no van al Jordán. Para recibir la gloria, la nube, hay que ir al Jordán. ¿Y qué es el Jordán? Humillación, bajarse. El Jordán es el lugar más bajo que hay. Y ahí bajó el Señor Jesús para recibir la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiere usted recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Quiere recibir la gloria de Dios? Bájese, humíllese para que la nube esté sobre su cabeza. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.